Arrancamos. Bien. Buenísimo. Sigo corriendo acá porque no me tapa las palabras. Ahí. Bien. Cuando arrancan en la conferencia número 1, que a veces se pierden un montón de cosas, pero creo porque al ser conferencia está escrito como muy narrativo, ¿no? Y a veces puede que se pierdan algunos conceptos que son importantes. Y esto no es un concepto, pero sí es una información importante y tiene que ver con el reconocimiento de parte de Freud de que no es que él reconoce que es el iniciador del psicoanálisis, sino que lo que dice es que él va a trabajar en el tratamiento de una paciente histérica con Brewer entre 1880 y 1882. Y bueno, nada, esto ya lo dimos igual, o sea, ya lo nombramos, y tiene que ver con esto de, bueno, empezaron a trabajar en el caso clínico de Ana O, y a partir de ahí se empieza como a desarrollar. Si bien él no inicia el psicoanálisis, hay que reconocer que generó como mucho contenido, generó como muchas teorías en base a eso. Bien, para repasar un poco el caso de Ana O y dar lugar a un poco las técnicas que se iban utilizando. Bueno, joven de 21 años, con síntomas graves, sin causa orgánica, parálisis, trastornos de la visión, lenguaje, alimentación, alteraciones de la personalidad. Hago un paréntesis. Vi varias preguntas sobre esto. Así que el caso de Ana O tiene que estar impecablemente leído y entendido. ¿Cómo interviene? Perdón. Todo surgió cuando cuidaba a su Bien. padre enfermo, eso ya creo que lo nombramos, lo que indica un fuerte impacto emocional o que a lo que le llamamos en psicología trauma psíquico o trauma solamente. ¿Cómo intervino Brewer en este caso? Dice el texto que fue atento, empático, observó que durante los estados de ausencia la paciente murmuraba palabras sueltas. Al inducirla en hipnosis, que fue la primera técnica que él puso en práctica, y repetirle esas palabras, ella accedía a fantasías asociadas a momentos traumáticos. Empieza como a contar desde ese lugar, ¿no? Desde esos momentos que le traumatizaron. Después de hablar y exteriorizar los sentimientos reprimidos, mejoraba temporalmente. Es importante esto de lo temporal, porque en realidad los procesos psicológicos llevan mucho tiempo para lograr una cura en psicoanálisis, ¿no? Que hablamos desde ese concepto. A este método de inducirla en hipnosis y repetir palabras o hacerle preguntas, se le llama talking cure, no sé mucho del inglés, o cura por la palabra, ¿ah? En español. Hay una pregunta sobre eso. Así que está muy vinculado a la técnica de la hipnosis. ¿Qué descubrieron poniendo en práctica esta técnica? Que más allá del alivio temporal, descubrieron que cuando recordaba y revivía con afecto, ¿no? Con emoción, con sentimiento, la escena que había originado el síntoma, esta desaparecía definitivamente. Es lo típico que muchas veces decimos, bueno, para sacarnos un poco la angustia tenemos que hablar con alguien, ¿no? Por eso vamos, como seres humanos, necesitamos como cierta descarga emocional a partir de la palabra. Tiene sentido a la larga. Ejemplo, dejó de poder beber agua tras ver a un perro beber del vaso, en hipnosis recordó la escena, expresó su acto reprimido, porque justamente lo revivió, lo repitió, y el síntoma desapareció. Freud explica que los síntomas histéricos son restos némicos, que son huellas de la memoria, eso que quedan en nuestra memoria a largo plazo, de vivencias traumáticas no elaboradas. Acá ya tenemos como un concepto, ¿no? Esto de, bueno, ¿a qué va con el concepto de síntoma? Que después lo vamos a ver bien. Esta fijación en el pasado, o sea que el síntoma está muy vinculado a lo que nos pasó en el pasado y a lo que queda reprimido, obviamente. Que todo lo de represión y todo eso lo damos en la otra clase que tenés para escuchar. Esta fijación en el pasado impide a los pacientes Bien, genial. adaptarse a la realidad presente como si quedaran atrapadas en la vivencia traumática. Se da como ese proceso. Bien, ¿cómo sigue avanzando? Dice que en la misma época que Freud empezó a trabajar con Brewer sobre esta paciente, trabajaba en esto de la cura por la palabra, al mismo tiempo Charcot investigaba la histeria en el hospital en París, ¿no? Entonces Charcot había demostrado que las parálisis histéricas eran causadas por traumas físicos. Y Brewer y Freud adoptaron esa idea para decir que las experiencias traumáticas psíquicas, emocionales o psicológicas, también podían causar síntomas físicos. O sea, un poco estaban trabajando lo mismo, pero dando cuenta de lo contrario. O sea, también lo reconocían. Pero no solamente lo psicológico genera problemas de salud física, sino al revés también.
¿no? Nos mantenemos en la enfermedad muchas veces cuando no se trabaja desde las emociones. La otra vez creo que dábamos un ejemplo del tema del cáncer. Charcot usaba la hipnosis para reproducir esos síntomas. Esto de, bueno, al hipnotizar a través de la palabra salían los recuerdos y por ende había una mejoría. Y Brewer estudió estados similares llamados hipnoides, estados hipnoides. El discípulo de Charcot, que es Janet, propuso que la histeria era una alteración del sistema nervioso, donde la persona no podía integrar sus experiencias psíquicas, lo que causaba una fragmentación o división de la personalidad. Freud retoma esa idea, pero va más allá. Obviamente que esta visión de que era una alteración del sistema nervioso es una visión muy fisiológica, ¿no? Médica. Freud obviamente era médico y un poco asentó que podía venir por ese lado, pero en realidad no se quedó con eso, porque si no, no hubiese surgido el psicoanálisis ni esto de tomar en cuenta lo que nos pasa a nivel emocional. En cuanto al trabajo terapéutico con la hipnosis, Freud en su trabajo terapéutico se dio cuenta que la hipnosis era limitada y poco práctica porque no todos los pacientes respondían a ella. Por eso comenzó a buscar métodos para trabajar con el estado mental de los pacientes. Recordó un experimento en el que se demostró que los recuerdos reprimidos u olvidados en estados hipnóticos podían salir a la conciencia sin necesidad de hipnosis, simplemente con insistencia y sugerencias. Entonces, en algún punto, la otra vez también decíamos, ¿no? Que no todos los sujetos son hipnotizables, entonces había que buscar una alternativa. Y él, en esto de recordar este estudio, dijo, bueno, en realidad voy a probar no hipnotizar y solamente con insistirle a la persona de que traiga a la conciencia esos recuerdos, esas huellas némicas, ya puedo llegar a descubrir algo ahí y analizar. Entonces empieza como a trabajar reemplazando esta hipnosis de alguna manera. A partir de esto, Freud desarrolló la idea de que los recuerdos dolorosos no desaparecen, sino que están reprimidos por una resistencia interna, una fuerza psicológica que mantienen esos recuerdos fuera de la conciencia para proteger al individuo del sufrimiento que provocan. Un ejemplo muy palpable es a veces cuando las personas acaban de sufrir un trauma no, bueno, podría ser, algo choqueante, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado a nosotros mismos? Bueno, no sé, la pérdida de un ser querido, un accidente de tránsito, algo que realmente nos genera un shock emocional y físico también puede ser, y de alguna manera esa sensación de no sé de dónde estoy sacando fuerzas, pero estoy siguiendo con esto, ¿no? Tiene un poco que ver con esto, ¿no? De, bueno, esto de que el recuerdo no es que desaparezca, sino que usamos mecanismos defensivos para que no salgan, porque si salen provocan mucho sufrimiento. Y muchas veces, después de un trauma, no estamos preparados para ese sufrimiento. Después en terapia se logra como llegar a esas huellas némicas y ahí, bueno, si la persona tiene que dejar fluir la angustia, para curarse lo va a hacer, con acompañamiento, en este caso médico, o hoy en día hablamos del acompañamiento psicológico, ¿no? ¿Se entiende ahí esto de los recuerdos? Sí, sí, sí. Perfecto. Vas a ver también, no quiero volver a repetir toda la clase porque si no estamos 3 horas, pero después que veas la clase, cualquier duda me decís. Sí, En tranqui, la otra tranqui. clase vas a ver todos los conceptos de represión, resistencia, sí, y toda la conexión en ese sentido. Esto es como obviamente la continuación. Esta represión es la base de Sí, la tranqui. histeria. Cualquier cosa miro la otra después. Obvio, sí, 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 eso lo vemos la próxima. Antes de arrancar con TCC está bueno como, a ver, por más que vayamos a repasar después, pero siempre estoy abierta a eso. Bueno, obviamente que reconocen que esta represión que mantiene los recuerdos fuera de la conciencia es la base de la histeria. Los síntomas aparecen porque esas experiencias traumáticas no integradas siguen afectando el cuerpo y la mente. Siguen golpeando la puerta. Che, hay algo que no estás procesando, ¿no? Y así aparece en forma de angustia o en forma de síntomas físicos también. La tarea terapéutica es entonces ayudar a que esos recuerdos reprimidos salgan a la conciencia para que la persona pueda entenderlos y superar el síntoma. A veces en la práctica clínica pasa que los pacientes van con la idea de, bueno, genial, ya entendí esto, pero decime cómo hago para no sentirlo más. No sé, o ya entendí que la ansiedad es esto, y aquello, pero ¿cómo hago para no sentir ansiedad? Y a veces, si bien desde la TCC, por ejemplo, brindamos herramientas puntuales, en el psicoanálisis no. Y pasa que las personas se quedan esperando un poco eso.
pero es desde la base de que al poder entenderlo supera los síntomas, pero lleva más tiempo. Por eso la TCC va más a procesos tal vez más actuales, ¿no? Y no tanto a la historia del sujeto, va más a subsanar eso que sentís y no tanto a entender. Si entendemos, genial, yo siempre digo, si llegamos al origen, me encanta, pero hay que subsanar o mejorar los síntomas del momento. Freud cuenta un caso particular para ilustrar la represión. Una joven que tras la muerte de su hermana sintió un deseo inconsciente hacia la pareja de la hermana, acá puse el cuñado, se entiende igual, yo después lo cambio, hacia la pareja de la hermana, algo que ella misma no aceptaba. Eso que nos pasa y decimos, no me puede pasar, bueno, eso mismo. Esa idea fue reprimida y la joven desarrolló síntomas histéricos. En terapia, al recordar esos hechos reprimidos, se liberó de sus síntomas. Para entender mejor la represión, Freud usa una metáfora. Esto me acuerdo que los profes lo redecían en la facultad en su momento, que es extraído obviamente de este texto, ¿no? Imaginen que en medio de una clase alguien molesta y es expulsado, reprimido, de la sala, que sería la conciencia. Los demás ponen sillas para bloquear la puerta, creando una resistencia que impide que la persona, el recuerdo o el deseo, vuelva a entrar. Así la represión implica no solo expulsar un recuerdo, sino mantenerlo fuera. Así que represión mantiene el recuerdo fuera de la conciencia, es decir, en el inconsciente. Y la resistencia es la fuerza que mantiene eso ahí. ¿Se entiende la conexión? Sí, sí, sí. Ay, se me puso a ladrar el perro al lado. Bien, Freud reconoce que la represión por sí sola no explica todo, porque muchas personas enfrentan conflictos sin desarrollar síntomas severos. Por eso la teoría debe seguir desarrollándose con más investigación. ¿Qué pasa? Estos conceptos son claves en lo que es psicoanálisis. Pero, a ver, si funcionara así para todas las personas, estaríamos todos traumados. Y hay gente que no genera un trauma, en realidad. Y es porque utiliza otros mecanismos. Por eso siempre les digo que las obras de Freud se fueron escribiendo a lo largo del tiempo y no es algo cerrado. No es tipo 1903, análisis de los sueños y lo corto. Se sigue desarrollando. Bien, vinculado a los síntomas dice lo siguiente. Los síntomas neuróticos están relacionados con experiencias traumáticas o deseos que han sido reprimidos, es decir, expulsados de la conciencia porque causan sufrimiento. Freud utiliza la imagen de un esfuerzo de desalojo cuando una idea dolorosa es expulsada de la mente consciente, como sacar a alguien molesto de una casa. Parece que se ha solucionado el problema, pero en realidad ese miembro perturbador sigue fuera, golpeando la puerta y molestando más que antes. ¿No? Es esto de, bueno, yo lo reprimí, lo guardé porque no quiero sufrir, pero al final el sufrimiento aparece, y aparece a través de diferentes cuestiones que ahora vamos a ver, pero digo, aparece disfrazado en otras cuestiones, como un dolor de garganta, un dolor de espalda, angustia en el pecho, nudo en la garganta, ansiedad. El síntoma es como ese golpeo a la puerta, una forma disfrazada y distorsionada del deseo o el trauma reprimido que persiste y causa malestar. Tal vez no es dolor, como si lo recordáramos al trauma, pero sí genera malestar, incomodidad. Aunque la represión evita que la idea original sea consciente, esta sigue activa en el inconsciente, intentando manifestarse. La represión está viva, ¿no? O sea, lo que realmente sucedió está vivo. El psicoanálisis busca traer a esa idea reprimida de vuelta a la conciencia, para enfrentarlo y resolver el conflicto interno. Para eso hay varias formas posibles. Aceptar el deseo reprimido para dejar de luchar contra él. En TCC vamos a ver que hablamos de, bueno, no pelearse con la ansiedad, no pelearse con la angustia, no pelearse con esa emoción o con el enojo. ¿No? Acá es, bueno, desde el lugar de aceptar ese deseo que tenemos. En el caso del caso este de que se enamora de su cuñado, bueno, aceptar que me enamoro de mi cuñado es parte del proceso de sanación. Otro camino posible es sublimarlo, es decir, transformarlo en algo socialmente aceptable o positivo, como arte o trabajo. En ese caso, por ejemplo, bueno, es condenable socialmente que te guste tu cuñado, pero de última le buscamos la vuelta, lo sublimamos, le damos otro sentido, que sea aceptable. Por ejemplo, no sé, mi cuñado me hace acordar a mi hermana, entonces yo lo que extraño es a mi hermana, pero lo veo reflejado en una situación con mi cuñado.
No sé si se entiende el ejemplo. Creo que no lo tomó así igual la muchacha, pero bueno. Después, sustituir la represión automática por un juicio consciente que controle ese deseo. Nada más ni nada menos que racionalizar eso que te está pasando. A veces parece un poco frío racionalizar. De hecho, en ciertos tipos de psicoterapia se utilizan un montón. Bueno, racionalicemos esto que pasa o critiquémoslo. Y a veces pareciera que no tiene mucho sentido o que es más de lo mismo. Y sin embargo, ponerle otras palabras a lo que sentimos hace que disminuyan los síntomas. A eso refiere. ¿Se entendió esta segunda conferencia? Los conceptos principales de acá entonces va a ser el trabajo terapéutico a través de la cura sobre la palabra, el proceso de la hipnosis, el que van descubriendo de la hipnosis, que no todos son hipnotizables, la posición de la represión siempre. La represión va a estar durante todas las conferencias. Y después todo el concepto de síntoma. Bien, va avanzando y va trayendo algo que se refiere como las ocurrencias que tiene el inconsciente para manifestarse. Aunque al principio Freud creyó que bastaba con pedir al paciente que dijera lo mismo que se le ocurriera para recuperar lo reprimido, Freud descubre que esto no siempre funciona. No siempre funciona la asociación libre, ¿no? No siempre funciona que la persona vaya diciendo todo lo que se le viene a la mente. Pronto nota que aparecen ideas aparentemente irrelevantes. Sin embargo, gracias a su convicción en el determinismo psíquico, sostiene que estas ocurrencias no son causales. ¿Qué pasa? Bueno, la persona asocia libremente y trae cosas del trauma o trae cosas de la situación que le genera angustia, que es consciente, por ejemplo. Pero después va a decir qué calor que hace o después va a decir qué lindo ese cuadro que tenés. Y en su momento, esto pasaba como algo, no tiene nada que ver con la terapia, pero sí tiene que ver a la larga. Por algo lo trae, ¿no? Traigo un ejemplo muy puntual. Hoy con un paciente estábamos trabajando una cuestión ahí de relacionamiento con sus miembros del equipo de trabajo y yo sentía que él no se estaba como valorando en su trabajo, ¿no? En su profesión. Como que siempre le importaba mucho lo que decía el otro o que estaba de hecho para la otra persona. Y me hace un comentario a mí, como su psicóloga, porque no, o sea, es ese mi rol en su vida, digamos, y en un momento me tira algo así como, ¿y vos todo bien, Tatiana? Cualquier cosa sabes que contás conmigo. Y uno queda como, pará, pero vos no sos mi amigo, el vínculo, por más que haya esto de conocerlo hace muchos años y ver su progreso y ponerme contenta por todo eso, él ahí en realidad no quiso decirme, escribime a las 11 de la noche si te sentís mal, porque no es su rol, o no tiene nada que ver con esto, con este vínculo. Pero sí se le escapó algo que tiene que ver con lo que estábamos trabajando. Bueno, eso es re psicoanalítico. Por más que no sea el psicoanalista, es como que te pesqué. Estás poniendo en práctica acá, en la sesión, algo que te estoy remarcando que es lo que estás haciendo con tus compañeros y que hace que vos no te puedas valorar y hace a los síntomas que vos sentís. ¿Se entiende este ejemplo? Bueno, entiendo que sí. ¿Se entendió el ejemplo? Sí, sí. Hay como un desfasaje, creo, porque cuando sacás el micro, se sale el dibujito. Bien. ¿A qué voy con esto? A que estas formaciones, estas cosas, ocurrencias que van apareciendo, que se despliegan ahí en la sesión, se llaman formaciones sustitutivas, es decir, síntomas disfrazados que aluden al contenido reprimido. Estas ideas indirectas aparecen cuando la resistencia es fuerte y el recuerdo no puede emerger directamente. Freud compara este mecanismo con el chiste, que también expresa un contenido oculto de forma disfrazada. Así que en la 3 va a traer el concepto de chiste, que ahora lo vemos bien, creo que en la próxima diapo. Sobre esto de las ocurrencias, dice Freud, para ayudar a entender este mecanismo, él va a recorrer un ejemplo de la vida cotidiana. Al igual que estas ocurrencias aparentemente sin sentido, estas que hablamos anteriormente, el chiste dice algo sin decirlo abiertamente. Se vale del humor para expresar una verdad disfrazada, muchas veces una crítica a un deseo reprimido. Así como en el análisis hay censura interna, que transforma lo reprimido en un síntoma,
En el chiste hay una censura social que transforma un pensamiento prohibido en una broma ingeniosa. Como yo no puedo decirte, a ver, déjame pensar un ejemplo. Como no está socialmente aceptado que yo te diga qué gordo que estás, porque me van a decir que soy gordofóbica, mejor te digo, empezaste, no sé, estoy pensando un ejemplo en este momento. A ver, como eso es censurable, yo lo disfrazo y te hago un chiste referido a eso. Pero me estoy riendo y te estoy inconscientemente criticando en algún punto, ¿no? Estoy hablando de algo. Lo que pasa que si yo lo digo me van a censurar, ¿no? ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Está. Lo primero, ¿sabes Sí, lo en primero? una clase Dale. que me acuerdo que cuando dimos este tema en una clase de teorías, una compañera dijo como que una amiga que engañaba a la pareja, por así decirlo, le Sí. decía, tipo cuando se iba a ver con la otra persona, le decía al novio como, no, me fui a ver con mi amante, como en chiste, y como que en realidad, No. tipo, lo hacía en forma de chiste, pero, o sea, y se Era me viene real. ese ejemplo porque me acuerdo que, claro, era real, lo dijo alguien en clase y fue muy gracioso en ese Ay, momento. no. Me imagino que se cagaron de risa. Claro, Sí, 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 bueno. sí, Obviamente, se lo ahí va. esperaba. Era censurable que ella le diga a la propia pareja que le iba a, ir a ser infiel. Entonces, claro, sí, sí, sí. Claro, Es muy figurativo esto. Bueno, me encanta porque uno muchas veces se acuerda más de los ejemplos que del concepto, ¿viste? Bueno, ahí lo está, formación sustitutiva. sí, Está explicando, o sea, lo sustituye para que no sea censurado. Freud prepara aquí al lector para analizar un chiste específico, pero lo más importante es la analogía que establece, tanto en el chiste como en el síntoma neurótico. El deseo reprimido encuentra una vía de expresión disfrazada. Además de esto, que no sé si lo dice acá puntualmente, pero a veces me adelanto porque se me viene la conexión, que capaz que ya lo dije, pero es esto de, bueno, si se analiza un chiste que se dé en sesión o alguna, algún lapsus, pero siempre conectado, ¿no? Siempre conectado con un sueño, conectado con un síntoma, con cómo está apareciendo eso reprimido. No es solamente, digamos, de la nada misma. Esta muchacha que dijo ese chiste en terapia, por ejemplo, este, un poco el terapeuta solo con eso no puede detectar qué es lo que a ella le está afectando. Tiene que haber podido contar algunas cuestiones o justamente sintomatizar, por ejemplo, con ansiedad. Bueno, ¿por qué hay tanta ansiedad? Y bueno, porque de alguna manera hay como una vida paralela, ¿no? Como por ahí. En el chiste el paciente no dice directamente lo que está reprimido, sino que lo reemplaza por una ocurrencia disfrazada, una formación sustitutiva, como dijimos. Lo reprimido no desaparece, sino que se transforma en un contenido más aceptable para la conciencia. El chiste expresa algo reprimido de forma disfrazada. Freud muestra que al igual que en los síntomas neuróticos o en las ocurrencias del paciente, en el chiste se dice algo sin decirlo directamente. El contenido verdadero está oculto tras una forma socialmente aceptable, lo que venimos diciendo. En el chiste hay un deseo, decir una verdad incómoda, y una resistencia que es la censura social o el temor a las consecuencias. Eso también es como, tengo miedo de decirlo directamente porque, no sé, va a caer mal, entonces lo tiro así. De forma análoga, en el paciente hay un contenido reprimido que no puede emerger directamente por la censura interna, y por eso aparece disfrazado como ocurrencia absurda, síntoma o chiste. Chiste y síntoma son ambos sustitutos deformados del deseo original, no son expresiones directas, sino que están marcadas, por la represión y la resistencia. Son amigas, ¿viste? Primas hermanas. Lo que los hace en apariencia inofensivas o graciosas. Es inofensivo que yo te diga, estás comiendo mucho guisito, ¿no? Se nota. A que te diga qué gorda que estás. Ya está con la cara. Cambia. No sé por qué estoy con ese ejemplo. Algo estoy transitando yo con tema gordura, me parece. Bien. Seguimos un poco con las ocurrencias absurdas que pueden llegar a aparecer. En un momento del texto dice que es un mineral en bruto esto, ¿no? Porque mediante la interpretación puede transformarse en un metal muy valioso. Lo que el paciente dice y desestima bajo la influencia de la resistencia es precisamente el material con el que el analista puede reconstruir estos complejos reprimidos. Muchas veces en sesión pasa que, no sé, para contarte una cosa te cuentan otra cosa rapidita y te dicen, pero esto no viene al tema igual. Y te tiró una bomba, ¿viste? O sea,
si estamos hablando no sé qué de algo de pareja y de repente, no, porque el otro día me peleé con mi mamá porque me dijo que no sé qué, pero esto no viene al tema y sigo. Y ahí el analista es, no, no, pará, capaz que sí tiene sentido y viene al caso. Pero ahí esto de la resistencia hizo que quisiera seguir de largo, pero el analista ahí escucha esto que se escapa, ¿no? Además, Freud señala que si bien trabajar con las ocurrencias libres es el método principal, las asociaciones libres, existen otras vías para acceder al inconsciente y aquí introduce dos nuevas. La asociación de palabra, desarrollada por Jung y su escuela, útilmente especialmente para identificar complejos rápidamente, aunque menos profundas que el análisis completo, y la interpretación de los sueños y el análisis de acciones fallidas. En realidad, él antes de hablar de asociación libre, habla de analizar o interpretar las ocurrencias. ¿Tá? El concepto sí de asociación libre aparece cuando explica esto, que bueno, agarra y dice esto, ¿no? Justamente. Más allá de las ocurrencias como el chiste, podemos trabajar o podemos descubrir cuestiones desde estas dos técnicas. Asociación libre, después le voy a poner acá negrita para que quede claro. E interpretación de los sueños. ¿Tá? Así que es en la conferencia 3 que aparece en esa. Ah, acá me quedó mal esto, a ver. Sí, ahí va. Bien, después más adelante, cuando dice esto de la asociación libre, de las ocurrencias y de el análisis de los chistes y todo eso, trae esto del análisis de los sueños y dice que son sueños, los sueños son desfigurados por la censura psíquica, lo que el soñante recuerda al despertar, que es el contenido manifiesto, no es el verdadero pensamiento onírico, sino su versión disfrazada, producto de las mismas fuerzas que intervienen en la formación de los síntomas neuróticos. Freud distingue claramente entre el contenido manifiesto, que ya dijimos es lo que recordamos realmente cuando nos despertamos, si es que lo recordamos, y los pensamientos oníricos latentes, que fue lo inconsciente que originó el sueño. Esta transformación se da a través de un proceso que se denomina trabajo del sueño. Creo que había alguna preguntita por ahí sobre esto. Es un mecanismo similar al que actúa en la represión, que incluye procesos como la condensación y el desplazamiento. A través del análisis de los sueños, Freud afirma que se puede comprobar que incluso los sueños más extraños ocultan deseos reprimidos. A veces soñamos con cosas literalmente que ni existen, ¿no? O con personas con otras caras. Los sueños son muy rebuscados. Por eso tampoco se pueden analizar en una sesión, no es que vos vas con el sueño anotadito. Vos me habías dicho que hacías psicoanálisis, ¿puede ser? No me acuerdo si fuiste vos o otra compañera. No, yo no. Está, entonces capaz que fue en historia hablando No, de no, esto. yo no. Nada, hablábamos de eso, ¿no? De que a uno le queda la idea del psicoanalista, bueno, llevo una libretita con el sueño anotado. Y el psicoanalista va a decir, bueno, está, lo incorporamos, me lo contás, no pasa nada, pero no lo vamos a analizar suelto, digamos, sino que va conectado con otras cuestiones. Bueno, esto de que los sueños más extraños ocultan igual deseos reprimidos, generalmente, ligados a vivencias del día anterior, que se llaman restos diurnos. Además destaca que los sueños infantiles son mucho más transparentes. En ellos el deseo aparece sin disfraz y esto refuerza su tesis de que todo el sueño es, en el fondo, una realización de deseo. Viste que siempre decimos que los niños son más mandados o más expresivos porque tienen menos represión en realidad. No piensan tanto en que pueden ser censurados. Un niño si quiere decirte qué feo que te queda ese pantalón, te lo dice. ¿Viste? O un adolescente también. Cuando aparecen ciertos mecanismos en la adolescencia, empiezan a darse cuenta de que hay cosas que no está bueno decir. Bien, en el análisis de los sueños se evidencia la presencia de emociones infantiles en la vida adulta. El niño sigue existiendo dentro del adulto con sus deseos y conflictos no resueltos. A ver, va quedando, digamos, como desacompasado con la edad muchas veces. No sé, por ejemplo, hay personas que a los 50 años se les ocurre empezar a estudiar danza. No está mal, para nada. Pero cuando empezás a trabajar te das cuenta que había un deseo reprimido de muy pequeños, que capaz el papá y la mamá le decían, no, vos tenés que estudiar una carrera real, no vas a ser bailarina, no vas a llegar al Sodre, entonces tenés que ser contadora, ¿no? Como ejemplo. Entonces va quedando como desacompasado eso. Así como esto, ¿no? Como va quedando como estas emociones infantiles, los sueños revelan la historia emocional del sujeto.
y son una herramienta central para conocer la evolución de sus deseos reprimidos y su conflicto con la cultura. Freud también observa que los sueños usan un lenguaje simbólico, especialmente para representar contenidos sexuales. Freud ya viene introduciendo, porque empezó a escribir como cerca de esto de los sueños, el tema de la sexualidad infantil. Muchos de estos símbolos, según él, coinciden con lo que encontramos en mitos y cuentos populares, lo cual sugiere una raíz inconsciente común. Él después en un texto aborda esto de cómo estamos influenciados por la cultura y cómo nosotros la influenciamos. Eso creo que viene por ese lado, no es muy medular igual en este texto, o por lo menos en este momento. Frente a quienes objetan que existen sueños de angustia que parecen contradecir la... Sí, perdón. Frente a quienes objetan que existen sueños de angustia que parecen contradecir la idea del cumplimiento de deseo, Freud responde que esa angustia no niega su tesis, sino que confirma la presencia de deseos reprimidos intensos. La angustia sería en estos casos una reacción del yo ante esos deseos que logran abrirse paso al sueño. ¿A qué va con esto? A que mucho del contenido reprimido conlleva una angustia, porque es la angustia de algunas cuestiones que se vivieron en ese momento con angustia, y además como, bueno, cuánto hace que uno se lo viene guardando, ¿no? Entonces cuando explota, explota como mucho más intenso, como dice acá, ¿no? Deseos reprimidos intensos. Bien, ¿vamos bien hasta acá? Sí, bien, bien, bien. Perfecto. Bueno, en la conferencia número 4 avanza un poco más. Había nombrado muy por arriba el tema sexualidad, van a ver en el texto original, pero sí, más que nada, trae en esta parte poder analizar la sexualidad a ver, cómo vemos la sexualidad o cómo está implícita en cuestiones que tienen que ver con la enfermedad psíquica, ¿no? Con la neurosis. Freud afirma que los síntomas patológicos de los pacientes neuróticos se originan regularmente en conflictos relacionados con la vida amorosa y sexual. Lo amoroso y lo sexual acá. Lo amoroso está vinculado a las relaciones con los progenitores. No hablamos de parejas acá. Y lo sexual tiene que ver también con esas primeras vinculaciones de las partes erógenas del cuerpo, ¿no? Las mociones de deseo que causan sufrimiento o síntomas suelen ser de carácter erótico y han sido reprimidas. Concepto clave, emociones de deseos reprimidas es igual a deseos inconscientes, especialmente sexuales que el sujeto ha rechazado o no puede integrar conscientemente. En psicoanálisis, emoción de deseo se refiere a una tendencia o impulso psíquico que empuja al sujeto a buscar una satisfacción. Ahora lo vamos a ver bien, cuando vemos detalladamente la sexualidad infantil. Son manifestaciones del inconsciente que están ligadas al deseo, es decir, a algo que el sujeto quiere o anhela, pero muchas veces no puede reconocer o aceptar. A ver, si hay un deseo, hay una necesidad justamente de satisfacer ese deseo. Si vamos como a la sexualidad infantil como básica, hablamos de, por ejemplo, la necesidad, el deseo, sí, en realidad la necesidad asociada a la alimentación, que el bebé necesita como de su mamá, y preferentemente o directamente de tomar la teta, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se va generando esas zonas erógenas que después se va a ir desarrollando en toda la vida del sujeto y en cada etapa va a tener otro sentido, ¿no? Al principio se entiende como la relación con la progenitora en este caso, y después va a ser con otros sujetos que va eligiendo al correr de la vida, como por ejemplo una futura pareja. Seguimos un poco más en esto. Freud reconoce que esta idea suele generar rechazo incluso entre profesionales. Muchas personas, incluso médicos, se niegan a aceptar que la sexualidad esté tan presente en la vida psíquica y es en el origen de nuestro malestar. Motivo. La cultura, la moral y la educación sexual generan una bata de embuste, es decir, una máscara o represión social que oculta la sexualidad. Eso hasta ahora pasa, ¿no? Imagínate que Freud ya lo vivenciaba en ese momento. Cada vez que él traía alguna tesis sobre la sexualidad, ¿cómo se dice esto? Cancelado, ¿no? Freud dice, por ejemplo, que los hombres no somos sinceros en asuntos sexuales. La sexualidad no aparece de golpe en la pubertad, sino que existe desde la infancia, porque hasta ese momento era como, bueno, aparece la sexualidad cuando te empieza a gustar otra persona y querés satisfacer el deseo a través de relaciones sexuales. Y en realidad ahí empieza a estudiar que hay otras prácticas que al bebé, en este caso, yendo a la infancia, que al bebé le hace satisfacer su necesidad. Encuentran satisfacción hasta en estar amacándolo o en el estar
haciendo movimientos rítmicos. ¿Te acordás de algo de eso que hayas escuchado en la clase? Sí, de esas prácticas. Sí, sí, algo para arriba, sí. Bueno, en esto de la sexualidad infantil encontramos existencia de deseos, placer y actividades eróticas como chuparse el dedo, buscar caricias, buscar el contacto con la mamá o con los cuidadores, ¿no? Desde los primeros años, que se desarrollan en etapas, que es la oral, la anal y la fálica. Ah, a ver si lo desarrollé. Para, dame un segundo que me estoy fijando si quedó desarrollado esa parte o me comí una parte entonces. Ahora vemos bien. Tranqui, tranqui. Bueno, extraído como de esto, ¿no? La formación del síntoma en muchos casos clínicos, aunque el trauma directo parezca reciente o trivial, el análisis revela que la verdadera raíz del síntoma se encuentra en la infancia. Por eso también Freud analiza esto de la sexualidad. El propio entendimiento de la formación de los síntomas hace que tenga que estudiar más allá de la actualidad de la persona y vaya a su historia, ¿no? El psicoanálisis es muy común que hasta no sé si la primera sesión solamente, sino que muchas sesiones, es como de trabajar, te preguntan un montón, por ejemplo, no sé, si tenés un hijo, bueno, tenés un hijo. Si entrevistás a un padre para atender a un adolescente o un niño, bueno, desde el embarazo, ¿no? ¿Cómo viviste el embarazo? La vida intrauterina importa un montón. Si fue planeado o no planeado ese embarazo, tiene que ver con cómo se va a desarrollar el niño y el adolescente o el adolescente. Esa primer conexión también, ¿no? Solo haciendo conscientes esas vivencias infantiles reprimidas se puede eliminar el síntoma. Ahí en ese descubrimiento de la sexualidad dice, bueno, hay que poder hacerle énfasis a esto. Dice que la sexualidad infantil es compleja y compuesta. No hay una sola pulsión, sino muchas pequeñas fuentes de placer. Pulsión es justamente esa energía de placer, ¿no? De satisfacción del placer. No está orientada a la reproducción como en la adultez. Por eso, cuando se hablaba de sexualidad infantil, era, pero ¿cómo? ¿Estás hablando que los niños tienen relaciones sexuales? Pero las relaciones sexuales no son penetración y no tenía nada que ver. Pero obviamente la gente que ignoraba el tema lo cancelaba en ese sentido. Era como una imagen perversa, poder pensarlo así. Entonces, si no va a la obtención de placer justamente, no simplemente a la reproducción. Tiene múltiples fuentes, o sea que las fuentes van a ser, por ejemplo, zonas del cuerpo como la boca, eh, la forma en que miramos también puede ser. Bueno, la zona genital, obviamente que sí. ¿Qué más? La zona de los pechos en el caso de la mujer, ¿no? Por esta primera conexión con el bebé. En el bebé o en todos nosotros, digamos, la boca tiene como esta función de succión, chupeteo, mamar, que acompaña o trae a la memoria ese primer contacto. Por eso, por ejemplo, la existencia del chupete. No es que un día dijeron, che, vamos a inventar algo que el bebé pueda tener en la boca ahí como para divertirse. En realidad es satisfacer un deseo de conexión con la mamá. En la ausencia de la mamá, le ponemos el chupete, ¿no? Como que va un poco a eso. Y después, a lo que tiene que ver con los genitales, está la autoestimulación o la masturbación, que es lo que él va descubriendo, por ejemplo, en esto de manipulación, fricción o cosquilleo de estas zonas. Déjame pensar un ejemplo. Bueno, vieron, estamos solas. En un momento de la infancia, entre 5 o 6 años, o a veces antes, es según la persona, somos muy diferentes, los niños empiezan a tocarse los genitales. Y generalmente, una alumna el año pasado, o ahora para febrero, me decía que trabajaba en un CAIF, y la madre preocupada les iba a decir que se pasaba tocando el pito el niño, ¿no? Y estaba re preocupada porque no sabía qué le estaba pasando. Y es algo tan simple y natural, pero un poco la cultura, ¿no? La sociedad le pone como un peso, qué horrible lo que estás haciendo. ¿Cómo te vas a tocar el pene? Pero estamos hablando de un niño que se está descubriendo y entiende y siente, es una zona erógena, entonces siente un placer. Pero claro, como es un niño, uno no vincula una cosa con la otra y lo relaciona con lo sexual y no la sexualidad. ¿Se entiende esto? Sí, 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 se entiende. Otra cosa que se da también es que las nenas, generalmente, vos las pones a UPA
y se mueven como en tu pierna, porque sí, están generando una fricción en la zona del clítoris. Entonces también le genera placer. Que después uno lo utilice para otra cosa en la adultez, por ejemplo, o entienda que hay otro sentido, está bien, es el desarrollo humano sexual normal. Pero en ese momento, como cuando no se entendía o cuando Freud trajo esto, era como, pará, ¿estás diciendo que hay masturbación infantil? ¿No suena como muy fuerte? Pero sí, se le llama justamente masturbación. Freud llama a esta etapa autoerótica del niño porque el niño obtiene placer de su propio cuerpo sin necesidad de un otro. Esto es lo que te explicaba recién. Un punto clave, en la infancia la diferencia de los sexos no juega un papel decisivo, sino que va a ser más adelante después en la pubertad. Por eso Freud sostiene que todo niño tiene una cierta dotación homosexual, es decir, puede vincularse afectiva y libidinalmente con personas de cualquier sexo antes que se consolide su identidad sexual adulta. Claro, en este momento, cuando en realidad para satisfacer un deseo se fricciona o se toca o le genera un cosquilleo el vínculo con el cuidador, no es que solamente le vaya a pasar con el sexo opuesto. Entonces, por eso habla de la homosexualidad. Le sirve cualquier cosa al niño para satisfacer. No importa si me cuida un varón o una mujer. Si yo me quiero tocar o siento que al ponerme sobre la pierna me genera placer, entonces lo hago igual. Pero claro, ¿te imaginas estos conceptos en 1900 y pico? ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? Sí, sí, Ahora todavía llama la atención, porque en obvio. la facultad la gente no entiende nada al principio. ¿Qué me estás diciendo? Sí, sí. En esa Bien, época no sé. claro, por eso. Por esto fue muy censurado. Bueno, él plantea que, a ver, en un momento en todo el desarrollo de la conferencia, dice, bueno, no es que yo esté obsesionado, dice Freud, con hablar de sexualidad infantil de la nada. No es que surge de la nada misma. En realidad, la importancia está, o sea, la importancia de entender esto es clínico, es decir, he descubierto en procesos con mujeres histéricas, por ejemplo, que había una conexión directa con el proceso de sexualización, con el proceso de sexualidad de la persona, de estos primeros encuentros con las zonas erógenas y toda esa cuestión. Entonces, por eso dice que no es escandalosa ni moral. Las neurosis en la vida adulta tienen muchas veces sus raíces en conflictos sexuales infantiles no resueltos. Por ejemplo, ahí hay un tema de apego también, ¿no? Eh, cuando no sé, son niños abandonados, van a desarrollar algún miedo que tiene que ver con la falta de ese apego inicial, por ejemplo. Estos deseos fueron reprimidos, pero siguen actuando en el inconsciente. Y entender y analizar esas emociones infantiles permite elaborar los síntomas y sanar. Por eso, la importancia histórica en el psicoanálisis. A medida que el niño crece, estas pulsiones van siendo integradas en una estructura más organizada, y esto ocurre principalmente en la pubertad. Freud señala dos grandes direcciones de esta organización. Dominio de la zona genital, la sexualidad se orienta hacia los genitales y entra al servicio de la reproducción. Empiezan a entender que utilizando, digamos, los genitales pueden generar reproducción de otro ser humano. Es como un golpe fuerte también a la pubertad entender eso. Las otras pulsiones, como la oral o la anal, se subordinan, como que se dejan de un lado y su función pasa a ser preparatoria del acto sexual. Y B, elección de objeto amoroso, ya no se busca placer de forma aislada, autoerotismo. Es más, cuando un adolescente, por ejemplo, se masturba, es visto como, ¿qué le está pasando? ¿Se está pervirtiendo? Porque se supone que la masturbación es infantil, no es en la adolescencia, ¿no? Como que no se espera tanto el tema del autoerotismo, sino que las pulsiones se dirigen hacia una persona amada que se convierte en el objeto sexual. Y acá la persona amada o el objeto sexual no es la mamá o el papá, ya traen otra figura de afuera. Empiezan a aparecer las noviecitas, los noviecitos, la que me gusta, ¿no? Los besitos, y así se va generando otro tipo de organización sexual de alguna manera. Antes incluso de la pubertad, la cultura y la educación imponen represiones muy fuertes sobre ciertas pulsiones, más o menos lo que hablábamos recién. Aparecen sentimientos como vergüenza, asco y moral que funcionan como guardianes psíquicos que regulan el deseo. Por ejemplo, las pulsiones vinculadas al placer con los excrementos, que es la coprofílica, son fuertemente reprimidas. Estas represiones generan límites internos, que se llaman diques, que canalizan la sexualidad por caminos normales y bloquean el retorno de pulsiones infantiles. Se puede dar como obsesiones. Creo que el texto, no sé si este lo trae
o en el texto original de la sexualidad infantil, pero trae, por ejemplo, el sadomasoquismo, ¿no? Como una práctica que se da, que es como muy, obviamente, tomado como algo no moral, ¿no? ¿Qué pasa cuando el desarrollo no es normal? Dice Freud. Freud dice que todo desarrollo puede fallar. Si el proceso de integración se interrumpe o queda incompleto, puede aparecer perversiones, cuando una pulsión parcial no se somete a la organización genital y sigue buscando su propia satisfacción, puede volverse dominante. Esto es a lo que a lo que Freud llama perversión, cuando se sustituye la meta sexual reproductiva por una distinta. Ejemplo, alguien que solo puede excitarse a través del voyeurismo o el fetichismo. Infantilismo sexual. El autoerotismo no superado o la persistencia de una valencia igual para ambos sexos como objetos amorosos pueden generar conductas sexuales adultas con rasgos infantiles, como ciertas formas de homosexualidad en el sentido amplio para Freud. Acá, acá lo pongo así porque en realidad él después en otro texto, mucho más adelante, desarrolla el tema sexualidad y también genera como mucho ruido, mucho quilombo. Y ahí como que después lo tiene que disfrazar. En realidad yo creo que se murió y quedó eso ahí como, bueno, Freud dice que la sexualidad es una enfermedad. ¿Lo has escuchado eso? Como el quilombete. No, 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 Es algo que a después tanto no está llegué también, es todavía. como, la gente levanta la mano, che, pero entonces Freud quiere decir que la homosexualidad es un problema, pero en realidad habla en el sentido de que si no se da este camino de la sexualidad infantil, paso a paso, generando generando ay, no me sale la palabra, el cumplimiento de ese deseo, digamos, o de sí, la satisfacción de ese deseo, se dan como, él dice caminos anormales, y ahí nombra la homosexualidad, no dice que es una enfermedad, pero todo el mundo lo leyó en algún momento y empezó a decir, no, porque este hombre que es médico y es psicoanalista dice que la homosexualidad es una enfermedad. Ya lo verás después en Clínica 1. Bien, complejo de Edipo. En la infancia el niño elige como objeto de amor a sus figuras de cuidado. Está conectado con esto que decíamos recién de yo encuentro paz en mi progenitor o en mi progenitora, en el caso de el varón o la nena, no importa, pero en el caso de, por ejemplo, el dar la teta, ¿no? El bebé encuentra como cierta paz ahí. Esta elección está cargada de deseo sexual infantil, aunque no reproductivo, obviamente, y muchas veces es fomentada por la ternura de los propios adultos. El hijo sí, está bien. El hijo suele identificarse con el progenitor del mismo sexo y desea reemplazarlo para estar con el otro. Lo del complejo de Edipo, yo lo voy a poner en práctica, lo voy a ver en práctica con mi bebé. No sé bien cómo, cómo funciona la realidad, pero se supone que hay como una energía sexual, en estos términos de Freud, vinculado con el progenitor del otro sexo. Y ahí se va construyendo la no homosexualidad, entre comillas. Esto genera sentimientos ambivalentes, amor y odio, que forman el complejo de Edipo. Este complejo es reprimido más adelante, pero sigue actuando desde el inconsciente y es el núcleo de todas neurosis, según Freud. Freud vincula este complejo con mitos como el Edipo Rey, que el hijo que mata al padre, es el hijo que mata al padre, perdón, y se casa con la madre, y a Hamlet, donde el deseo está más encubierto, pero igual presente. Esto, obviamente que después en Clínica 1 lo van a desarrollar mucho más, pero en principio lo nombra como de pasada, en realidad, no dice mucho más que eso. Bien, en la conferencia 5, neurosis, origen y transferencia. Creo que terminamos acá, sí. ¿Estás muy atomizada? No, no, voy bien, voy bien. Te dejaron sola tus compas. Déjame ver acá. No, nadie escribió nada. Bien, el Ah, otro no, día, creo que a no. ver, creo que el otro día estaba Guillermina solo. No me acuerdo bien. Bien, en la conferencia 5 Ah, puede ser. retoma algunas cuestiones de la neurosis y dice que es un tipo de sufrimiento psíquico que se produce cuando una persona no puede resolver el conflicto entre sus deseos inconscientes y las exigencias de la realidad, incluyendo normas sociales, familiares, morales. Hay como un conflicto constante ahí entre lo que esperan de mí y lo que yo puedo hacer, ¿no? No se trata de una locura ni una pérdida del juicio. La persona neurótica conserva el contacto con la realidad, pero lo hace con un alto costo emocional, a través de síntomas como ansiedad, fobias, obsesiones, inhibiciones o angustia. Todo esto hoy en día tiene otras palabras muchas veces. Acá hablan de ansiedad, capaz que ahora lo traemos más como trastornos de ansiedad, y tenemos como un montón.
Las fobias también, fobias específicas a un montón de cosas. Obsesiones, trastornos obsesivos compulsivos. Inhibiciones y angustia puede estar vinculada a la depresión, por ejemplo, pero más o menos va hacia lo mismo. Origen de las neurosis. Freud afirma que las personas enferman cuando no pueden satisfacer sus necesidades eróticas, debido a obstáculos externos, que pueden ser normas sociales, prohibiciones, cultura, el tener que cumplir con algo que esperan de nosotros. Imagínate, hablando de homosexualidad, ¿no? Las luchas que pasan las personas del colectivo cuando le cuentan a la familia o a los padres, los más allegados, de que su elección o sea, su elección sexual va por el lado del sexo opuesto, por ejemplo, ¿no? O que se identifican con otro sexo. No sé si todas, a ver, no quiero generalizar, pero esas personas en algún momento van a desarrollar algún síntoma que tienen que llevar a terapia, porque en realidad afecta un montón esto de enfrentar eso que los otros es difícil que acepten muchas veces. Sigue pasando, de hecho. Bueno, obstáculos externos, como decíamos, esto de las provisiones, la cultura, etcétera, o dificultades internas, como conflictos psíquicos, culpa, miedo. Por ejemplo, en el caso este que traía Freud de la mujer que se enamoraba como del cuñado, ahí había como una culpa. Che, se me murió mi hermana y yo me estoy enamorando de mi cuñado. No es ni aceptable socialmente y me mata la culpa. ¿Viste cuando tenés ese sentimiento interno de decir, ay, es como que lo siento y lo tengo que reconocer, pero me hace mal también pensarlo de esa manera? En respuesta a esta frustración, ay, me estoy muriendo de sed. En respuesta a esta frustración, el sujeto se retira de la realidad y se refugia en la enfermedad. La enfermedad en psicoanálisis se habla mucho de esto de quedarse con uno mismo, ¿no? En esto de reprimirse también es como encogerse en uno y aislarse de la sociedad, por ejemplo. No sé, si te da un trastorno de ansiedad o depresión, esto de, bueno, me quedo encerrado y no salgo a afuera, porque necesito refugiarme, necesito no, te refugias en la enfermedad, porque ahí se están encontrando algunas satisfacciones de deseo. Eso igual no te voy a explicar ahora porque es un montón. Y tampoco va a este caso. Me estoy acordando de un caso, a ver cómo fue, de un congreso que fui el año pasado de psicología en Buenos Aires, que hicieron un TCC versus psicoanalista. Estuvo buenísimo. Era en vivo, ¿no? O sea, con una sala de congreso y las dos personas discutiendo como algunos temas. Y en un momento el hombre dice, el psicoanalista, ¿cómo fue? Que cuando la persona sufre estrés laboral y se certifica, está encontrando una satisfacción ahí de deseo que en realidad es ahorrarse dinero. Es un paralelismo con la plata y la enfermedad mental, o más que nada el estrés laboral, que claro, ojo, capaz que tiene su fundamento, porque viste que el psicoanálisis es muy rebuscado. Pero en ese momento hablar de eso, y habíamos muchos más, o sea, éramos más de TCC, porque cuando aplaudíamos se caía TCC y el psicoanálisis era tipo, claro, nos llamaba pila la atención. ¿Qué estás diciendo? O sea que no existe el estrés laboral, que es porque nosotros queremos ahorrar plata. Una cosa así era. Nada, se me vino como esta a la mente esto de refugio en la enfermedad. Este refugio no es solo doloroso, también le permite obtener placer, aunque sea de forma indirecta o distorsionada. A esto Freud lo llama satisfacción sustitutiva. Esto mismo explicaba el psicoanalista, que hasta ahora no lo entendí muy bien. De hecho, ni me lo acuerdo bien. Este proceso se da a través de lo que él llama regresión, un retorno a formas anteriores del desarrollo psíquico y sexual. Te da una regresión temporal y una formal. La temporal, la libido, como energía sexual, retrocede a etapas infantiles del desarrollo sexual, como el autoerotismo o el deseo hacia las figuras parentales. Y el regreso formal, el sujeto vuelve a usar formas primitivas de expresión emocional o simbólica, como el lenguaje del sueño, el síntoma o la fantasía. La regresión genera un estado infantil de la vida sexual que se manifiestan los síntomas. Así la neurosis es una solución de compromiso entre el deseo inconsciente y las restricciones de la realidad. Obviamente que todo este proceso se da inconscientemente en la adultez, genera un conflicto, porque si estamos regresando a algunas cuestiones del infantilismo, entre comillas, a uno le genera un rechazo interno.
Y ahí es donde, esto de las dificultades, por ejemplo, internas, ahí es donde aparece miedo, culpa, vergüenza, ¿no? Todos esos diques de la personalidad. Y por último, trae el concepto de transferencia, que también lo nombramos muy de pasada, pero tampoco trae mucho, no está muy desarrollado. Pero dice que explica, bueno, el fenómeno de la transferencia, que lo describe como un fenómeno universal, pero especialmente evidente durante el tratamiento psicoanalítico. Transferencia es siempre en los vínculos humanos, pero desde el rol del psicoanalista aún más. La transferencia consiste en que el paciente proyecta sobre el analista emociones intensas, positivas o negativas, que en realidad pertenecen a deseos o experiencias del pasado, especialmente de la infancia. Estas emociones no tienen que ver con la persona real del analista, sino con figuras parentales y vínculos tempranos. Por ejemplo, que la persona espere del psicoanalista algo que tenga que ver con lo afectivo, ¿no? Que la persona, no sé, transfiera ahí, no sé, yo me enojé con el psicólogo porque me dijo que no me podía dar un abrazo. Estoy poniendo ejemplos muy como grandes como para ver esto. Si el analista accede a dar un abrazo, en realidad lo está afectando más porque él se tiene que poner en un lugar donde, bueno, yo no soy tu papá ni tu mamá, ni estoy aquí para protegerte. Te tendrían que haber protegido figuras parentales en esos vínculos tempranos, justamente. Te tendría que haber dado afecto a tu mamá, te tendría que haber dado afecto a tu papá. Entonces ahí se transfiere en el analista. O, visto una transferencia entre personas, digamos, comunes, sin ser psicoanalistas, muchas veces se da que una persona, por ejemplo, no sé, un caso de un varón, de un hombre, que acepta todo de parte de la pareja, que es obviamente no, de parte de la pareja mujer, porque por un tema de necesito de su cariño para vivir, necesito de su amor para vivir. Y te pones a como a rebuscar, y a veces no, un caso estoy hablando, ¿no? Se llegó como a descubrir que como esa persona había perdido a su mamá y a su papá desde muy temprana edad, hubieron algunos aspectos del desarrollo psicoemocional que no pudieron concretarse. Entonces a la primera figura que le dijo que lo amaba, que lo abrazó, que le dijo que le gustaba, que le dijo cosas lindas, se ató ahí, ¿viste? Como que se lo abrazó y lo quiere mantener porque está satisfaciendo el deseo de ser amado, por ejemplo. ¿Se entiende el ejemplo? Sí, se entiende. Bien. La transferencia permite que el paciente reviva sus conflictos inconscientes en lugar de simplemente recordarlos intelectualmente. Se da como de manera muy natural en la sesión. Freud señala que los síntomas son como precipitados de antiguas vivencias amorosas, que solo pueden ser transformadas si se trabaja dentro de ese campo emocional que genera la transferencia. Usar una metáfora química. El analista actúa como un fermento catalítico que activa una reacción sin intervenir directamente, es decir, no impone una verdad, sino que ayuda al paciente a elaborarla. No te dice qué tenés que hacer, vamos a elaborar esto que a vos te está generando, por ejemplo, incomodidad. Además, Freud aclara que la transferencia no fue inventada por el psicoanálisis, existe en todas las relaciones humanas, como este ejemplo que te estoy dando. Pero el psicoanálisis la hace consciente y la utiliza como herramienta terapéutica. Descubrieron que en eso que pasaba en el consultorio con el analista era objeto de análisis. Muchos de sus seguidores solo se convencieron de la validez del psicoanálisis después de observar las transferencias por sí mismos. Esto de los seguidores de Freud, ¿no? Es decir, la experiencia clínica concreta es lo que da valor a la teoría. En el psicoanálisis pasaba mucho esto. Generaban una tesis, lo veían en la realidad, o al revés. En realidad veían algo que se desplegaba en la consulta y después se iba a escribir y se seguía como desarrollando. La transferencia no solo convence al paciente, sino también al terapeuta, porque pone en evidencia la existencia y la fuerza de los deseos inconscientes. Después vas a ver en la clase grabada que una compañera contó algo que le había pasado con su psicoanalista, que un poco se fue ahí de lo ético, porque se dejó llevar por esa contratransferencia, y tuvo que derivarla, por ejemplo. Una forma de trabajar con esa transferencia muchas veces es, obviamente, poner cierto